Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Como siempre, un honor poder estar en este lugar, inmerecidamente, porque Dios me da este honor, este privilegio, sin merecerlo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Es un tema que he escogido para, como veíamos en la mañana, para que nuestra fe crezca. Tomen su lugar, por favor. Teniendo la confianza, la certeza de que Dios cumplirá con todo lo que Él ha escrito, con todo lo que Él ha prometido. Caída es la grande Babilonia. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17. Es un tema, 17. Es un tema bastante amplio y complejo que vamos a analizar, vamos a desmenuzar conforme a la palabra de Dios. Yo no voy a utilizar las palabras yo creo, yo pienso, yo deduzco, o la palabra de Dios quiere decir esto, porque eso sería una interpretación meramente particular. Y como dijera el apóstol Pedro, la Biblia, las Sagradas Escrituras no son de particular interpretación. Apocalipsis capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, lo que vamos a aprender en su caso y en otros casos a reforzar lo que dice la palabra de Dios, suena fuerte, suena difícil de digerir, principalmente cuando nos vemos involucrados de una manera directa en este tema que vamos a estudiar ahora. ¿Quién es esta ramera? La madre de todas las fornicaciones, que tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a entender varios términos que se utilizan en esta lectura, en esta parte de las Sagradas Escrituras. Y vamos, hermanos, a ampliar nuestra mente y aumentar nuestra fe de que estas cosas van a ser ciertas. ¿Sobre qué estaba sentada esta mujer, hermanos?
Mujer, proféticamente hablando, significa una iglesia. Una iglesia que estaba sentada sobre una bestia escarlata. ¿De qué color es el escarlata, hermanos? Rojo, manchada de rojo, manchada de sangre. Una bestia. ¿Cómo era esa bestia? Vamos a ver en los versículos posteriores que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vienen las características, y bien, hermanos, el tiempo no nos alcanzaría en este momento para entender qué significa esa bestia, qué significan esos cuernos, qué significa lo que está aquí escrito. Sí nos vamos a dar tiempo para poder entender perfectamente este tema. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en Daniel capítulo 7. Y vean lo afortunados que somos nosotros como hijos de Dios, que nos da a conocer todas estas cosas que están aquí escritas y nos la explica. Vamos a ver al profeta Daniel, hermanos, que es considerado como uno de los profetas más sabios. Y ahorita vamos a ver por qué fue de los profetas más sabios. Ahorita vamos a ver, hermanos. En la siguiente cita que leamos, allá en Daniel 2, vamos a ver por qué Daniel era un hombre tan sabio, un hombre tan diligente en las cosas del Señor y sobre todo, hermanos, un fiel siervo de Dios. Capítulo 7 de Daniel dice la palabra de Dios: conste que ninguna de las cosas que he leído hasta ahorita está fuera de lo que dice la palabra de Dios. Está aquí escrito. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Viento significa guerra, mar significa naciones, pueblos, muchedumbre. Y esto era lo que estaba sucediendo. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a hacer el relato, aunque está escrito aquí, para abreviar un poco de tiempo y nos dé oportunidad de ir explicando las cosas. La primera bestia que subía del mar, hermanos, era una bestia semejante como un león, dice el verso 4. Tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vayamos anotando, hermanos, las características de cada bestia. Un león con alas de águila que le fueron arrancadas y se paró en tierra como si fuera un hombre. Ahorita vamos a ir explicando esto, hermanos. No conforme a mi entender. Yo no voy a hablar de mi entender. Yo no voy a hablar de lo que yo pienso. Vamos a hablar de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Decía el profeta Isaías: a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Si no hay un fundamento de lo que se habla en la Biblia, no nos ha amanecido. No crean en lo que se les dice. Dice: y una segunda bestia semejante a un oso.
Y luego apareció otra semejante a un leopardo, pero esta tenía una característica muy especial, hermanos, era una bestia muy diferente a todas las que habían aparecido, a las dos que habían aparecido antes, porque tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado poder, le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Después surgió otro cuerno pequeño. Cuando nació ese cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, aquí Dios le está mostrando a este hombre, ¿a qué hombre? A Belsasar, este sueño. ¿Y quién interpretó este sueño? Daniel, porque él ya tenía el Espíritu de Dios y Dios le revelaba los misterios. Vamos a ver el capítulo 2 de este mismo libro de Daniel. Dice el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en espíritu y se le fue el sueño. Aquí es diferente la circunstancia porque cuando Belsasar ya estaba gobernando también Daniel, y aquí cuando Nabucodonosor tiene el sueño, Daniel, ¿en dónde estaba, hermanos? En la cárcel. ¿Se acuerdan? Muy bien. Nabucodonosor tuvo un sueño que le preguntó a todos los sabios, a los astrólogos, a los magos de Babilonia, que se suponía que en aquel tiempo eran los más avanzados en conocimiento, y no supieron ni siquiera revelar el sueño de Nabucodonosor, mucho menos el significado. Hasta que le nombraron a Daniel y mandó llamar a Daniel. ¿Qué iba a suceder con los magos, con los sabios, con los astrólogos? Los iban a matar. Y él dijo, no lo hagas. Vamos a ver, hermanos, ¿en qué consistía el sueño de Nabucodonosor? Dice el versículo 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿De quién está hablando, hermanos? De Dios. Después de esto, si después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño.
y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Se fijan, hermanos? Decía el apóstol Pablo, no he venido a vosotros con humana sabiduría, con doctas palabras, con vanas filosofías. Cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, hablemos lo que Dios nos revela, lo que tiene a bien revelarnos y aprenderlo y a confiar en Dios. Muy bien, tú, oh rey, veías, conste que el rey no, ni siquiera el rey se acordaba de lo que había soñado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué es lo que estaba pensando el rey en su cama cuando tuvo esta visión, hermanos? En lo que habría de ser, en lo por venir. ¿Se acuerdan? Allá en el versículo 29. Muy bien. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Te va la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esta cabeza de oro. Hermanos, en ninguno de los sueños que fueron interpretados por Daniel aparecen hombres más que en este, y uno solo. De esa estatua que estaba formada de oro, de plata, de bronce y de hierro con barro cocido, representaban a los reinos de este mundo. Y el único nombre que aparece era el de Babilonia, el de Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres esa cabeza de oro y te ha dado potestad el Dios de los cielos sobre todo hombre, sobre toda bestia, sobre toda ave. Tú eres. Era para enorgullecer al rey que esa cabeza de oro era él. El final de la interpretación como que le quitó cualquier pensamiento ególatra: yo soy de oro, yo soy esa cabeza. Porque ¿qué sucedió con aquella estatua terrible, de aspecto terrible, hermanos? ¿Qué sucedió? Dice que una piedra se desprendió del cielo y dio contra los pies de barro cocido con hierro. ¿Y qué pasó con esa estatua, hermanos? Cayó completamente. La historia nos dice que hubo 4 reinos universales, que se levantó el reino de Medo y Persa,
y venció a Babilonia. La destruyó, tomó su poder. Después se levantó otro reino que fue Grecia, que representaba la parte de bronce, el vientre y los muslos de esa estatua. Y reinó, gobernó como un reino universal. Y después de este reino se levantó otro de hierro con barro cocido. Para los que entienden de aleaciones, es posible, hermanos, que el hierro se pueda mezclar con el barro cocido, formar una aleación. No es posible. No hay forma de poderlo hacer, pero este era un sueño profético y que esas partes estaban representando precisamente la historia del mundo. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Platicaba con un hermano muy inteligente que forma parte de la Iglesia de Dios. Decía, yo no estoy seguro que esa bestia sea Roma. Y bueno, hermanos, el tratar de demostrar eso, creo que es imposible, porque todas las características apuntan a esos 4 reinos universales que tuvieron su tiempo de poderío. Nabucodonosor, Babilonia, fue vencido por los medos y los persas, con sus reyes, Ciro por parte de los persas y Darío por parte de los medos. La historia nos dice que estos eran tío y sobrino. Con la fuerza de esa bestia con la que la caracterizó el sueño que tuvo Belsasar, venció a Babilonia. Pero después vinieron los griegos con Alejandro Magno, que teniendo 20 años tenía el mando de Grecia. Su padre Filipo el Grande le había cedido el poder a Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno tenía una enfermedad, estaba enfermo. En 10 años dominó casi todo lo que es Europa, dominó lo que es el Asia, dominó lo que era el Oriente y estaba representado por ese vientre y por ese leopardo con 4 alas. ¿Qué significan las alas? Velocidad. El león tenía alas, pero le fueron cortadas y se paró como un hombre. ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando se ensoberbeció? Yo he construido esta grande ciudad, Babilonia, que tenía una de las 7 maravillas del mundo. ¿Se acuerdan cuál era, hermano? Los jardines colgantes de Babilonia. Y fue tocado en su mente y fue arrojado a las bestias. Perdió la cordura, perdió la razón. Después, en el capítulo 4, vean lo que dice Nabucodonosor, hermanos. Capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, qué grande poder le dio Dios a Nabucodonosor, a Babilonia. Qué grande poder le dio a los medos y persas representados en aquel oso. Esta es la revelación, hermanos, hasta que venga Cristo, que es aquella gran piedra que caerá sobre los pies de la estatua. ¿Qué
quebrantará aquella bestia espantosa y terrible que sin duda es Roma. No tendremos tiempo de ver características específicas, ni con una, ni con dos, ni con tres predicaciones, porque son demasiados los puntos que vamos a analizar ahora. Pero vamos a concluir esta parte diciendo que aquella cuarta bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos, es el Imperio Romano. Y son los pies mezclados de hierro con barro cocido de la estatua. Esa Babilonia ya no existe, hermanos. Fue destruida. Pero sí existe otra Babilonia. Vamos a ver, ahora sí nos vamos a centrar en el capítulo 17 de Apocalipsis, hermanos, capítulo 17. Y ahora sí vamos a hablar con conocimiento de causa de quién es esa bestia escarlata. Antes ya había aparecido como una bestia de 7 cabezas, pero no tenía cuernos. Ahora aparece como una bestia de 7 cabezas, que le es cortada una y le crece otra, pero que tenía 10 cuernos. ¿Quién es esa bestia? Es la misma Roma. Es la misma bestia que aparece en Daniel 7 y son los pies de la estatua de Daniel 2. Roma. ¿Cuáles características tenía esta Roma, esa bestia? Escarlata, roja. ¿Cómo se forjó el Imperio Romano? Dice la mitología o la leyenda que Roma fue fundada por un personaje, pero que eran dos los que intervienen en esa historia, Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda también que Rómulo mató a Remo y arrepentido levantó una ciudad en honor de su hermano que él mismo había matado, según la leyenda. Por eso le puso el nombre a esa ciudad de Roma. Y cuenta la leyenda que él fue el fundador. Roma en honor de Remo, su hermano. ¿Qué dice la historia? Que Roma fue fundada por los etruscos, que habitaban en la parte norte de lo que ahora conocemos como Italia, y de ahí fue fundada la ciudad de Roma. Esta Roma, hermanos, es la que aparece ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo como el poder gobernante de ese tiempo. Y es el que aparece después en Apocalipsis 17, esa misma Roma, esa misma bestia, pero ahora con otra característica, con una mujer que montaba esa bestia. ¿Qué características tenía esa mujer? Vestida de púrpura y escarlata. Podemos concluir fácilmente, hermanos, que esa mujer, que es la madre de todas las rameras, la madre de las fornicaciones, que es la Iglesia Católica, por las características, vestida de púrpura y escarlata. Ustedes nunca han visto en internet o en televisión cómo son las reuniones en el Vaticano. ¿De qué color van vestidos, hermanos? Esos colores, púrpura y escarlata. Así es que no hay mucho que discutir acerca de esto. Es la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las fornicaciones, hermanos? Todas las mezclas paganas, religiosas que han existido desde Babilonia hasta la actualidad. Todas esas idolatrías, todo ese paganismo está representando a la Iglesia Católica. Pero esa Iglesia Católica, hermanos, ¿a quién viene rememorando? Versículo 5. ¿A quién viene rememorando? A la gran Babilonia.
¿Qué quiere decir Babilonia? Babilonia viene de Babel, de allá el capítulo 11 de Génesis. Babel quiere decir confusión, porque ahí confundió Dios las lenguas de los hombres. Confusión. ¿Qué quiere decir Babilonia? Lugar de confusiones. ¿Qué es la Iglesia Católica? Una confusión tremenda. Hay dos libros por ahí que les recomiendo que lean. Uno se llama Las dos Babilonias y el otro se llama Misterio, la Gran Babilonia. En ese libro nos narran todas las creencias, todas las idolatrías que tiene la Iglesia Católica, las imágenes que existían en aquel tiempo adorando a dioses paganos, a Astarot, a Chemos, recuerden otro nombre de dioses, hermanos, a Baal, recuerden nuestro nombre. Nimrod, ese rey, ese dios que tenía sus manos así, ¿cómo se llamaba? Moloch. Todas esas imágenes son las que adoran los católicos en sus iglesias. Esas imágenes que supuestamente representan a María, a Jesús, a José, todas esas imágenes son las creencias paganas, la idolatría, esas son las fornicaciones. Recuerdo en la mañana, en la escuela sabática, veíamos en el capítulo 14 de Hechos, que cuando Bernabé y Pablo visitan, ¿qué visitaron, hermano? ¿Iconia? Antioquía. No, antes, capítulo 14, verso 13, 14, por ahí. Dice que un hombre que había venido de Listra a esa reunión, Licaonia, ya me acordé, a esa reunión, estaba ahí escuchando a Pablo lo que decía, lo que predicaba. Estando predicando Pablo, vio a ese hombre que estaba sentado, no podía caminar, estaba paralítico, y lo sanó. Le dijo, levántate y anda, sin siquiera acercarse a él, sin siquiera poner las manos en su cabeza. Levántate y anda. Y el hombre anduvo. Al ver esto, todos se sorprendieron, hermanos, y entonces empezaron a decir, verdaderamente dioses nos han visitado en esta ocasión. Y le pusieron a Bernabé, ¿cómo le pusieron a Bernabé? Júpiter o Mercurio. No, a Pablo le pusieron Mercurio, a Bernabé le pusieron Júpiter, porque Pablo era el que llevaba la palabra. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Judíos y griegos principalmente. Y había de otras naciones, pero principalmente judíos y griegos. En un tiempo y en un lugar donde dominaba Roma. Vean ustedes, Roma había adquirido esas creencias y se las había transmitido a todos sus gobernados. Verdaderamente dioses nos han visitado ahora. Esa es Babilonia, la grande ramera, hermanos, la que va montada sobre la bestia. La Iglesia Católica toma el lugar de la bestia y la dirige hacia su propia perdición, hermanos. ¿Y cuál es el fin de la bestia? ¿Y cuál es el fin de la ramera? La destrucción. En aquel tiempo, según los versículos que siguen, va a haber una gran batalla. Los 10 reyes que aún no son y que le dan poder a esa bestia. Y acuérdense que sobre la bestia que es Roma va cabalgando la Iglesia Católica, será destruida, será devorada por las aves. Esos 10 reyes que aún no son,
que aún no les ha dado poder, no se les ha dado poder, destrozarán con todos sus enemigos a esa bestia, a esa mujer, a esa ramera. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Hace 8 días hablábamos algo acerca de la guerra del Armagedón, ¿se acuerdan? Que muchos temían que esta guerra que se está desarrollando allá en Ucrania, en Israel, es la introducción a la guerra del Armagedón. Y concluíamos la vez pasada de que eso era solamente un evento que demostraba lo que va a suceder después. Esta bestia, hermanos, será destruida en el tiempo en que se es derramada la sexta copa, en el tiempo en que se va a llevar a cabo la guerra del Armagedón. Por eso, con esa convicción les decía hace 8 días yo que no era la guerra del Armagedón. Y les decía lo que decía Cristo en Mateo capítulo 24, oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, mas aún no es el fin. Todavía faltan por cumplirse algunas señales, algunas cosas, esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, esa reunión de Gog y Magog, juntamente con todas las naciones, con todos los pueblos de la tierra. Y entonces, hermanos, se desarrollará cabalmente, punto por punto, verso por verso, coma por coma, lo que dice el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Y dará paso a lo que sucederá en el capítulo 19. Este mensaje, esta profecía, es para que nosotros, hermanos, estemos cerca del Señor, porque es tiempo de grandes pruebas, de muerte. Dice el libro de Apocalipsis, y en cada plaga, cuando las trompetas, en cada suceso, muere la tercera parte de la humanidad. Y no se arrepintieron, dice la palabra de Dios. ¿Nos arrepentiremos nosotros, hermanos? ¿Seremos de los que seremos protegidos por Dios en aquel como mar de vidrio, en aquel campo de la ciudad amada? Seremos como ellos, hermanos. Para concluir, pongo el ejemplo del profeta Eliseo. Él había hablado profecías en contra del gobierno de aquel tiempo. ¿Quién gobernaba en aquel tiempo? Bueno, se los dejo de tarea. Y yo también me lo dejo de tarea. Fueron a apresar al profeta Eliseo, un ejército. Eliseo vivía allá en la montaña, en una colina, en una cabaña. Él estaba tranquilo, estaba confiado. Y su siervo le dice, Señor, mira, viene un ejército para apresarte y me van a llevar a mí también. Y tú aquí tan tranquilo, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? Tranquilízate, no pasa nada. Alguien más fuerte está por nosotros. ¿Quién? No veo a nadie. Y entonces Eliseo se pone a orar. Señor, te pido que le abras los ojos a este mozo, para que vea tu poder, para que vea tu grandeza. Y en ese momento
los ojos del mozo fueron abiertos. Fue y se asomó. ¿Y qué creen que vio? Atrás del ejército que estaba para prender a Eliseo, un numeroso ejército con carros, con caballos, eran los ángeles de Dios que estaban protegiendo a Eliseo. Confiemos en Dios. Él nos pondrá esa protección de todo lo que va a venir después. Enfermedades, hambres, guerras, muerte, grandes pruebas y tentaciones, Él nos va a librar, porque Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Que Dios les bendiga y les bendiga.